Hola gente sin qué hacer, Mundo Novel Fanfic les agradece su presencia en el canal. Los contenidos aquí son solo con el fin de entretener. Las novelas, no me pertenecen, créditos, aplausos y besos a sus respectivos creadores. Sin más. Dale. Yo, el interno, estaba siendo escuchado por Barba Blanca. Capítulo 321 al 350 fue entonces cuando salió. Antes de que pudiera quejarse con Ace, estaba a punto de encontrarse con su oponente nuevamente. El simio amarillo es como un simio de trabajo que registra su entrada y salida a tiempo. Aunque estaba indefenso, apareció frente a Roy a tiempo. Ni una palabra, pero su velocidad seguía siendo una amenaza. Cuando apareció frente a Roy, el destello condensado en su mano ya era un poco deslumbrante. Roy no dudó esta vez y rápidamente se hizo a un lado. Si esperas hasta que este tipo termine de cargar, sabrá realmente incómodo. Pero mientras lo esquivaba, Roy escuchó un silbido detrás de él. Ese tipo ya lo alcanzó, es realmente difícil. Después de que Roy escuchó el sonido de una persecución detrás de él, también dijo impotente. Y luego también usó su resplandor para encontrar la ubicación de Ivankov. ¿Hay algún estimulante ahora? Antes en Infinite Edge, originalmente quería tener una gran pelea con él, después de todo, tenía el apoyo técnico de Ivankov. ¿Quién iba a imaginar que un tiki saldría a mitad de camino y pagaría su plan directamente? Es más, incluso los efectos del medicamento han pasado. Si juegas demasiado en un día, tu cuerpo no podrá soportarlo. Cuando Ivankov escuchó esto, pensó que estaba respondiendo de inmediato. En ese caso, olvídalo, la cara de Roy estaba cubierta de líneas negras. Este tipo de cosas solo se pueden usar como la guinda del pastel, y ahora que este tipo no lo ha obligado a morir, no puede hablar tan en serio por el momento. Y justo cuando escucharon la conversación entre ellos, el simio amarillo ya los había alcanzado. Apareció instantáneamente frente a Roy. Kion Goyo apareció gradualmente ante los ojos de Roy en este momento. Esto no es una buena señal. Al principio, Roy pensó que estaba alucinando. En el momento en que vi el halo frente a mí, me quedé paralizado. También le dio al simio amarillo una gran oportunidad. Un puñetazo aterrizó directamente en el pecho de Roy. El destello explotó en un instante. En ese momento, la mente de Roy incluso tenía la imagen del hielo desmoronándose a su lado. Era como si el cielo estuviera siendo destrozado. Si no hubiera sido absorbido por la fruta oscura, se estima que los huesos se habrían hecho añicos. Es solo que la situación actual no parece ser mucho mejor. Al menos 2 costillas rotas. Esta habilidad ahora le da a Roy una sombra psicológica. Podría ser muy útil lidiar con esos pequeños minions, después de todo, después de la primera aparición, esos tipos probablemente ya le tengan miedo al pedo. Pero todavía es un poco difícil tratar con el general. Esto significó que tuvo que soportar varias veces el dolor. Y lo que es aún más problemático, incluso las virtudes más poderosas de las frutas naturales se ven disminuidas. La lentitud de su capacidad de autocuración fue suficiente para atravesar la puerta fantasma. Después de ver la expresión de dolor de Roy, finalmente se reveló la sonrisa característica del simio amarillo. Pero no pareció darse cuenta de que en el momento en que tocó el cuerpo de Roy, el poder de su fruta había sido absorbido. Y lo que es aún más letal. Esta vez no reaccionó rápidamente. Mientras esperaba que el dolor en el cuerpo de Roy desapareciera, el chico se dio cuenta de lo difícil que era escribir la palabra arrepentimiento. Mientras Roy lentamente miraba al simio amarillo. Aunque todavía tiene manchas de sangre en las comisuras de la boca, esto ya no es importante. En él, el simio amarillo vio una confianza en sí mismo que no debería pertenecer a Roy. Parece que todavía no sabes lo suficiente sobre el poder de esta fruta, dijo Roy a la ligera. Además, la derrota de Sakazuki por sí sola no es suficiente para que se refieran. Parece que tienen que sentir el dolor para poder sentirlo personalmente. ¿De qué estás hablando? ¿De verdad crees que un éxito puede conservarlo contigo para siempre? El simio amarillo también parecía saber a quién se refería Roy y respondió directamente. Pero lo que dijo estuvo lleno de lagunas. Por supuesto que no, pero todavía tengo esta confianza contra ti. La derrota de Sakazuki no parece haberles dejado ninguna lección. O mejor dicho, para estos almirantes de alto rango, no es nada en absoluto. Después de todo, cada uno de ellos parecía estar a punto de darse por vencido, y la derrota de Sakazuki solo les haría sentir que la fuerza de ese tipo en Akainu no era buena, y tal vez era hora de ceder. Después de todo, su rotación entre lo viejo y lo nuevo ha dejado una huella en los corazones de estos muchachos. Será difícil desatar este nudo por un tiempo.
Hoy, Roy también tiene la bondad de salvar sus almas en el fango. Bromas. Después de ver la apariencia confiada de Roy, el simio amarillo también se burló. ¿Cuánto tiempo vi el láser en su mano transformarse en una espada de luz? Esta capacidad de encarnarse también es exclusiva de ellos, frutos de la naturaleza. Por otro lado, está su mirada confiada. Lo vi mover ligeramente los dedos de los pies y, al segundo siguiente, apuntó en dirección a Roy y cortó con fuerza. La espada ligera en su mano salió de su mano y giró directamente hacia Roy. La diferencia es que parece haber algo de brisa en el impacto. Parece que esto no es fácil de esquivar, incluso el arco de rotación está un poco mal. Si Roy lo esquiva fácilmente, se estima que aún será rayado por el resplandor emitido. En ese caso, al ver que el contorno de la hoja de luz estaba a punto de tocar su cuerpo, Roy separó sus manos directamente. Un rayo de luz se fusionó instantáneamente entre sus manos. La coerción invisible produjo una fuerte cohesión en este momento. En el momento en que los dos entraron en contacto, no exudaron una destrucción convincente, sino que gradualmente comenzaron a disolverse. Cuando vio esta escena, el simio amarillo se quedó estúpidamente en su lugar. El simio amarillo no pareció darse cuenta de lo que estaba pasando en ese momento. Si no me equivoco, lo que Roy acaba de condensar en su mano es su habilidad con las frutas. También se podía ver en los ojos de Roy que todavía no entendía en absoluto la fuerza de Roy. Si ese es el caso, es comprensible que aprendamos un poco de esta lección. Continúa, esto es solo el comienzo, dijo Roy con una ligera sonrisa después de mirarlo perdido. Una expresión tan divertida se reveló en su rostro, con un fuerte sentido de desobediencia. También rompió por completo la imagen del simio amarillo en la impresión de Roy. Pero esta expresión ahora me hace sentir muy satisfecho. Después de escuchar las palabras de Roy, el simio amarillo pareció despertar de su sueño. Luego levantó lentamente la cabeza y miró a Roy. Pero no pudo ocultar la incomprensión en sus ojos. Parece que esta fruta del diablo no ha sido liberada en mucho tiempo, e incluso el digno almirante solo sabe de su existencia. Ahora se estima que poco a poco está sintiendo un fuerte impacto en esta habilidad. Había trastornado completamente su percepción. Pero eso es lo que Roy quiere ver. Los ojos del simio amarillo estaban nublados. Justo ahora, ¿qué diablos está pasando? De sus palabras, Roy escuchó un atisbo de amenaza. No me gusta tu tono. Después de escuchar las palabras del simio amarillo, Roy no lo ocultó. Pero aún así, tengo la misericordia de decirte que ahora, ni siquiera tienes un 10% de posibilidades de ganar. Mientras decía esto, Roy le hizo un gesto. Esto resaltará aún más la autenticidad de esta frase. Si el simio amarillo muestra esa actitud de que mi vida depende de mí, entonces no hay manera. Solo se puede decir que así debe ser. ¿Crees que 3 o 2 frases me asustarán? El consuelo psicológico del simio amarillo ya se mostraba en su rostro. Incluso el tono en el que dijo esta frase ya era una fuerte diferencia con respecto a antes. No sé por qué, al ver su expresión actual, Roy tiene la sensación de que quiere reír pero no puede. Olvídalo, no estoy bromeando. Después de mirar su apariencia seria, Roy también agitó su mano hacia el simio amarillo. Justo cuando el simio amarillo pensó que Roy iba a decir algo terrible. En realidad, ni siquiera tienes un 10% de posibilidades de ganar. El simio amarillo instantáneamente sintió la humillación que apareció en su rostro. Al mirar a Roy a los ojos, él también se volvió asesino. Parece que lo vamos a hacer. Esta mirada también le dio a Roy una pista obvia. Antes de que el simio amarillo pudiera hacer un movimiento, las yemas de los dedos de Roy de repente condensaron una bola de Jade Kyongou. Cuando vio esto, el simio amarillo se sintió primero frustrado. Pero después de eso, por su propia seguridad, aún debe ingresar al estado de inmediato. No debes dejarte frenar por este tipo de cosas. Pero esta frase solo puede utilizarse como consuelo psicológico. Con el sonido del viento en sus oídos, el simio amarillo de repente tuvo la sensación de que todas las plantas y árboles eran soldados. El destello de luz frente a él no apareció, pero ya había aparecido en su mente. Este puede ser un mecanismo de alerta temprana único para él. Pero cuando Roy apareció frente a él, todavía parecía asustado e incrédulo. ¿Cuándo sigues aturdido? El brillo de las yemas de los dedos de Roy los oscureció instantáneamente a los dos. Sin embargo, por su propia habilidad, la adaptabilidad del simio amarillo es aún un poco más fuerte. Antes de que Roy pudiera prepararse, el simio amarillo extendió directamente su palma. El dolor de la parálisis llegó instantáneamente.
Justo cuando pensaba que el error de Roy le había dado ventaja brevemente, pareció ver una sonrisa en el rostro de Roy tras el resplandor. Fue en ese momento cuando ya sintió que algo andaba mal. Pero en esta situación, ha caído completamente en la pasividad. En el momento en que Roy cayó al suelo, el simio amarillo instantáneamente sintió un hormigueo en las piernas. Este sentimiento le resulta muy familiar, pero ahora parece no tener la capacidad de curarse a sí mismo. Las cicatrices que quedan en las piernas se han convertido en un hecho que no se puede cambiar. Por otro lado, Roy se levantó y se sacudió el polvo del cuerpo. No sé cuándo, el simio amarillo perdió gradualmente la capacidad de moverse. Fue solo después de seguir la mirada de Roy que se dio cuenta. No sé cuándo, mis pies ya están cubiertos de gas negro. Y ahí es donde entra todo. Mal cálculo. Cuando el simio amarillo vio esto, dijo impotente. Pero la arrogancia de ahora ya no existe. Parece que tiene una comprensión clara de su situación actual. Está bien, no es tu culpa. Después de ver la expresión impotente del simio amarillo, Roy también caminó lentamente frente a él. Sabía que el simio amarillo ya no era una amenaza para él. Por lo menos temporalmente. Es que soy demasiado fuerte. Esta frase todavía parecía un poco extraña en boca de Roy. Pero esta vez, el simio amarillo no refutó. En su opinión, en lugar de negarlo rotundamente, es mejor admitir audazmente que su fuerza está bajo Roy. Y eso tampoco parece ser una vergüenza. Después de todo, tengo otro caso de Sakazuki frente a mí. Pensándolo así, la psicología del simio amarillo incluso tiene cierta comodidad en sí mismo. Oye, mono amarillo, ¿qué te pasa? Y en ese momento, el faisán que estaba peleando con Ace a su lado pareció notar esto. Después de ver la apariencia indiferente del simio amarillo en el rostro de Roy, preguntó de inmediato. Pero no hubo respuesta directa del simio amarillo. Y no fue fácil reprimir el deseo de Ace de ganar aquí, y no parecía tan importante en ese momento. Después de escuchar la voz del faisán, Roy también se dio la vuelta lentamente. Será mejor que te ocupes de tus propios asuntos. Esta frase pasó a los oídos del faisán palabra por palabra. Pero no salió de la boca de Roy. Y cuando Roy sintió el dolor punzante en su cuerpo y lentamente bajó la cabeza, encontró una cuchilla afilada que atravesaba directamente su pecho. La sangre goteó lentamente. El sonido del tic-tac se amplificó innumerables veces y llegó a los oídos de Roy. No subestimes a los demás, pequeño fantasma. La voz del simio amarillo llegó desde atrás. Al mirar la daga que tenía en la mano, Roy quedó atónito como en un sueño. Estás siendo subestimado. Después de decir esto, el simio amarillo también sacó la daga directamente del pecho de Roy. Aún es un descuido, Roy ni siquiera podía sonreír en este punto. Roy. Solo escuché la voz de Ace seguir saliendo de mis oídos. Bastardo, no te distraigas cuando pelees. Débilmente, la imagen de Ace siendo noqueado vino gradualmente a la mente de Roy. Esta frase también parece que se la dice él mismo. Después de ver a Roy caer lentamente, el simio amarillo también luchó por sentarse. Chico apestoso, casi caigo en tus manos. El ki negro bajo sus pies se había disipado gradualmente, y el simio amarillo también sintió miedo. Si tuviera que recordarlo, realmente no sé qué hubiera pasado. Yace también quedó contenido por esta escena, y fue derrotado ante la ofensiva del faisán. Maldita sea, ese bastardo. Después de que Ivankov vio la acción del simio amarillo, inmediatamente se llenó de ira. Estos tipos no tienen nada con qué simpatizar en absoluto. Mira, tú eres el siguiente. Después de notar la mirada de Ivankov, el simio amarillo también dijo con frialdad. Las heridas de su cuerpo ya se están curando lentamente. Presumiblemente la causa de Roy. En este caso, la batalla pronto terminará. Y Maguna, cúbreme más tarde. Después de escuchar la voz del simio amarillo, Evakov también estaba listo. Si no haces un movimiento ahora, probablemente no tendrás ninguna oportunidad. Vi a Imaguna asentir. El siguiente segundo, balancearás directamente tu brazo de tijera. La plataforma se abrió en un instante y, después de quitarla, se balanceó directamente hacia el simio amarillo. Todo el suelo tembló con una sacudida. Después de que el simio amarillo sintió la inclinación del casco, inmediatamente lo esquivó hacia un lado. Pero no había terminado, e Imachuna inmediatamente agitó sus brazos y persiguió al simio amarillo en la dirección que estaba esquivando. Y el simio amarillo también comenzó a esquivar la ruta que le dio Imazuna, sin darse cuenta de que poco a poco había entrado en el set completo. En el momento en que llegó al final, la figura de Imazuna apareció gradualmente en su vista.
Sus brazos en forma de tijeras se balancearon por un momento y el sonido de clic llegó a los oídos del simio amarillo. No fue nada cortés y se lo cortó directamente en el cuello. Ni siquiera está cerca. Pero en el momento en que lo cortó, el simio amarillo de repente se echó a reír. Vi que el chico abrió directamente los brazos y agarró el borde de las tijeras. Y Matsuna de repente sintió una ola de resistencia y no pudo usar su fuerza en absoluto. Y en el segundo siguiente, el simio amarillo lo pateó directamente. El cuerpo de Imatsuna fue arrojado instantáneamente a más de 10 metros de distancia. Sus huellas también quedaron en la cubierta. Será mejor que te rindas lo antes posible. Después de ver a Imaguna luchando por levantar la cabeza, el simio amarillo también se rió burlonamente. Ahora que las mayores amenazas han sido eliminadas, es solo cuestión de tiempo que desaparezcan. Pero cuando estaba hablando solo aquí, de repente vio que las comisuras de la boca de Imazuna estaban ligeramente inclinadas hacia arriba. ¿De qué te ríes? A mitad de la frase, el simio amarillo pareció recordar algo. La expresión de su rostro se congeló de repente. Antes de que pudiera darse la vuelta y mirar, ya podía sentir una espesa aura asesina extendiéndose detrás de él. Ni siquiera me di cuenta, mientras Imazuna estaba enredado con él, y Bangkok ya había aparecido junto a Roy inconscientemente. Su inyección de hormonas fue suficiente para que Roy se recuperara. Después de sentir el aura asesina detrás de él, el simio amarillo se dio la vuelta lentamente. Pero fue recibido con un puñetazo. Roy no le dio ninguna oportunidad. El cuerpo del simio amarillo fue instantáneamente oscilado a decenas de metros de distancia y golpeó el mástil. Se escuchó un crujido. No sé si fue la vela rota o las costillas del simio amarillo. Pero sea lo que sea, definitivamente es difícil sentirse así. Maldita sea, las comisuras de la boca del simio amarillo habían comenzado a sangrar. Pero ahora no le importa en absoluto. El Roy frente a él parece haber subido un nivel en comparación con ahora. Si no fuera por el éxito de la inversión de ahora, como dijo Roy, ni siquiera tendría posibilidades de ganar, y mucho menos ahora, después de mirar la expresión en el rostro del simio amarillo, Lu Yi ya no tenía ninguna expresión en su rostro esta vez. Ahora solo sentía que la ira en su corazón había sido reprimida y no había forma de liberarla. El golpe de ahora fue solo el 1% de su catarsis. Se acabó. Después de ver la expresión de Roy, el simio amarillo también dijo impotente. Ahora parece que es invulnerable. Sin mencionar sus escasas probabilidades de ganar. Sus posibilidades de salir con vida esta vez se estaban acabando. Vamos, muchacho Roy. Al ver que Roy había vuelto a la normalidad, Ivankov también movió los puños y dijo en voz alta. Este tipo, ¿qué diablos estás haciendo? Aunque en medio de la batalla, el Faisan todavía vio la buena oportunidad que el simio amarillo acababa de desperdiciar. Sabía que bajaría y mataría a Roy ahora mismo. Es solo que parece demasiado tarde para decir eso ahora. A continuación, el simio amarillo solo puede resignarse al destino. Pero es como lo que acaba de decir Roy. Se le ha negado incluso el derecho a elegir. Después de lo que pasó hace un momento, Roy será más cauteloso ahora. Sin mencionar la posibilidad de matarlo. Por supuesto, estos simios amarillos saben que solo pueden luchar por ello pase lo que pase. Justo cuando era caprichoso, los pasos de Roy de repente sonaron en sus oídos. Acercándose, el simio amarillo no pensó en eso, e inmediatamente se alejó del costado con sus instintos. Efectivamente, en el momento en que lo esquivó, una marca de corte apareció instantáneamente en la cubierta donde estaba parado justo ahora. Pero es más que eso. Antes de que el simio amarillo pudiera mirar, Roy sacó su cuchillo nuevamente, y esta vez el simio amarillo solo pudo bloquearlo con fuerza. La luz condensada no pareció tener ningún efecto en Roy. Justo cuando estaba a punto de salir, Roy lo captó claramente. En el momento en que hizo un movimiento, una fuerza fuerte presionó directamente al simio amarillo hasta dejarlo un poco sin aliento. ¿Este niño, son seres humanos? El horrible rostro del simio amarillo ya ilustra la gravedad del asunto. Pero ahora el Faisan no puede salir. Originalmente pensé que si me ocupaba de este niño, podría terminar la batalla en 10 rondas como máximo. Pero no sé qué está pasando, Ace no parece tener ninguna intención de pelear en primer lugar. Ha estado aprovechando su espacio para disparar. Esperando una oportunidad desconocida. Preocúpate por ti mismo. El momento en que Roy cayó fue su mejor oportunidad, pero ninguno de los dos lo aprovechó. Ahora que Roy está despierto, Ace está recuperando lentamente su energía. Todo depende de él. El Faisan no parece sentir este tipo de presión en todo momento. ¿Estás hablando de mí?
Después de escuchar el recordatorio de Ace, el Faisan también preguntó con una mueca de desprecio. Parece estar determinando algo. Pero esta vez, la respuesta de Ace fue su propio puño. Una columna de fuego atravesó directamente la barrera de hielo frente al Faisan. Con un estallido de derretimiento, el Faisan también vio claramente la expresión decidida de Ace. Parece que se ha tomado el doble de en serio que a sí mismo. Justo cuando la columna de fuego se llenó, el Faisan inmediatamente se hizo a un lado y, en respuesta, sacó la cuchilla de hielo y la arrojó. Dos arcos curvos pasaron directamente la barrera de hielo y estallaron en dirección a Ace. También hubo ráfagas de escarcha alrededor de la hoja de hielo, pero lo que el Faisan no esperaba era que Ace no planeara esquivarla. Vi que el tipo se puso de pie y se cruzó de brazos. La cubierta bajo sus pies instantáneamente se hundió, y el cuerpo de Ace también estaba lleno de corrientes de aire. En el momento en que cayó la hoja de hielo, se encendió instantáneamente una llama que se elevaba hasta el cielo. Gran anillo de llamas. La sonrisa en el rostro del Faisan desapareció gradualmente después de sentir la energía que emanaba de él. La hoja de hielo se derritió lentamente a su alrededor, flotando en el aire. Cuando la hoja de hielo se disuelve por completo en gotas de agua, no hay ninguna posibilidad de aterrizar en la cubierta. Evaporado instantáneamente por las llamas de Ace. Una ola de calor punzante se avecinaba. Después de que el Faisan lo sintió, también retrocedió lentamente. Después de que Ace recuperó su apariencia hace un momento, el Faisan lo miró, como si todavía estuviera bajo cierta presión. ¿Existe una persona normal cuando llevas barba blanca? El Faisan no pudo evitar suspirar. Uno por dos, poco a poco están traspasando los límites de su armada. Si esta evolución continúa, se muestra un poco escéptico sobre su elección original. Pero antes de que sus pensamientos pudieran volar, los agudos ojos de Ace habían quedado profundamente grabados en su mente. Una presión amenazante inundó instantáneamente su corazón. El Faisan levantó lentamente la cabeza y fijó su mirada en Ace. Sus ojos al rojo vivo también podían decir la victoria que Ace anhelaba. Esto no pudo evitar hacer que el Faisan pensara en lo que Ace dijo antes. Este tipo, en realidad no es solo para aumentar tu recompensa, si su idea es realmente tan simple como esa, es lo más aterrador para ellos. La atmósfera generada por Ace ha quedado fuertemente enredada en este espacio. Después de ver sus ojos serios, el Faisan negó con la cabeza. Si no hablas en serio, parece que realmente te subestimarán, dijo el Faisan a la ligera. Pero esta frase no llegó en absoluto a oídos de Ace. Es solo que después de verlo moverse, Ace corrió hacia él directamente con los puños cerrados. El deseo de victoria parecía arder en sus ojos en ese momento. Pero el siguiente segundo fue bloqueado instantáneamente. La cubierta bajo los pies del Faisan se había llenado de una gran cantidad de escarcha en el espacio invisible. En el momento en que Ace corrió hacia él, sus manos frías de repente le perforaron los tobillos. Ace solo sintió que el centro de gravedad de todo su cuerpo estaba desequilibrado. No solo eso, sino que en el momento en que cayó, también sintió que el frío le subía a la cara a través del hueco en la cubierta. Maldición. Cuando vio esto, Ace ya se había dado cuenta de que el peligro se estaba extendiendo a su alrededor. Quiero deshacerme de él de inmediato, pero en este punto parece volverse cada vez más profundo. La escarcha en las grietas de la cubierta comenzó a condensarse gradualmente y se adhirió al cuerpo de Ace. Este extraño sentimiento realmente puso a Ace un poco ansioso. Era como si un par de brazos estuvieran fuertemente envueltos alrededor de su cuerpo, presionando todo su cuerpo con fuerza contra la cubierta. Incluso las llamas de su cuerpo no tenían donde ejercer su fuerza. Deja de luchar, esto terminará pronto. Después de ver a Ace luchar, el Faisan se acercó a él sin expresión alguna. La hoja de hielo en su mano exudaba un aura asesina. Y en el momento en que se acercó, los ojos del Faisan temblaron de repente. En el segundo siguiente, un rostro familiar apareció gradualmente frente a él. ¿Con mi permiso? Cuando escuchó esto, las emociones de Ace estuvieron a punto de explotar. Aunque ahora no había forma de levantar la cabeza, podía sentir claramente que la escarcha de su cuerpo se hacía añicos. Al ver a Roy aparecer frente a él, el Faisan también tuvo una siniestra premonición. Me di vuelta y miré, y efectivamente, ¡qué broma! Cuando el Faisan dijo esto, Roy pudo sentir claramente su desesperación. Parece que ya se acabó. Naturalmente, esta frase no podría haber salido de la boca del Faisan. Incluso si falla, no puede ser el fin del simio amarillo. Pero si se hubiera dado la vuelta así, habría dado completamente la espalda al enemigo.
Después de mirar los ojos cambiantes del Faisán, Roy pareció sentir su impotencia también. Pero ahora parece que la única forma de solucionar el problema es sacar un cuchillo. Después de que Roy levantó a Ace, el aura dominante que emanaba de su cuerpo ya había comenzado a impregnarlo. Al verlo ponerse serio, el Faisán, naturalmente, no podía estar desprevenido. Si es así, equivaldría a estar completamente expuesto a Roy. Pero ahora parece que lo más importante es alejar esa incomodidad. De acuerdo con su plan anterior, inmediatamente fue a apoyar al simio amarillo después de eliminar a los otros soldados diversos. Sin embargo, la situación actual parece un poco embarazosa. La extraordinaria actuación de cada uno de ellos ha dado un tajo en el plan del Faisán. Ahora su propósito es simplemente ver cómo puede salvar su vida con gracia. El destino del simio amarillo se ha convertido en una lección para él. Pero su orgullo no le permitió dar la espalda. Lo que lo impulsa solo puede ser el último rastro de autoestima. Después de que el Faisán se alejó lentamente, cerró los ojos lentamente. En un instante, Roy sintió la última terquedad del Faisán. El hielo condensado en la superficie del mar circundante gradualmente hizo un crujido. Después de escuchar el sonido, Ivankov y los demás inmediatamente miraron hacia arriba. El hielo de la pantalla se hizo añicos y empezó a condensarse por segunda vez. Pero esta vez viene en su dirección. Un poco de hielo comenzó a extenderse a lo largo del buque de guerra. Poco a poco, se sintieron los huesos perforantes y, finalmente, una cúpula cayó directamente. Desde fuera, parece un iceberg, ocupando directamente la posición del buque de guerra. Roy, por otro lado, se sentía como si estuviera en una cueva de hielo. De esta manera, el Faisán creó su propio campo de batalla. Parece que está listo para intentarlo. Roy, déjamelo a mí. Después de que Ace vio esta escena, también se puso de pie inmediatamente. Pero Roy negó con la cabeza. No es que no pueda creerle, pero los ojos del Faisán en este momento son realmente un poco peligrosos. Después de ver a Roy negar con la cabeza, no dijo ningún motivo. Sin embargo, Ace solo pudo retirarse. Ahora no está tan mal. Pero ahora está claro que el Faisán se está poniendo serio. En este caso, es mejor estar seguro. Después de ver los ojos serios de Roy, Ace no dijo nada. Y entonces, el Faisán, que había estado en silencio al otro lado, de repente levantó el brazo. Cuando Roy vio sus movimientos, instantáneamente sintió que algo andaba mal. Al escuchar los sonidos a su alrededor, Roy inmediatamente miró a su alrededor. Los picahielos aparecieron gradualmente en la cúpula alrededor del buque de guerra, extendiéndose directamente hacia abajo. Cuando vio esto, Roy inmediatamente les dijo que lo esquivaran. Pero en el segundo siguiente, el picahielos se cayó directamente y fue aplastado hacia ellos con la fuerza de una fuerza punzante. Roy inmediatamente blandió el gran cuchillo que tenía en la mano. Al ver que la escarcha se condensaba gradualmente en la hoja, el Faisán no tenía intención de detenerse. Cuando vio esto, Kuoji también estaba indefenso. Después de cortar el picahielos al lado de Ace, también aprovechó el espacio para fijar directamente sus ojos en el cuerpo del Faisán. En ese caso, no debería haber nada que él pueda hacer. Mientras hablaba, Roy agarró directamente el cuchillo largo que tenía en la mano, se puso de puntillas y corrió directamente hacia el Faisán. Pero no tenía prisa y adoptó la postura de jugar majón. Y ahora es completamente su campo de batalla. Antes de que Roy apareciera frente a él, la escarcha que lo rodeaba se condensó instantáneamente, congelándose en una barrera de hielo y bloqueando directamente la cara de Roy. Cuando vio esta escena, Roy sonrió con ironía. El cuchillo sube y baja. Un sonido nítido se abrió desde la barrera de hielo y, al mirar la abertura frente a él, el Faisán todavía parecía sin prisas. Era como si todo estuviera bajo su control. Pero Roy no lo creía así. Cuando apareció frente al Faisán, sacó su cuchillo y cortó directamente detrás de él. Ni siquiera parpadeé. Vi un par de grampones detrás de mí siendo cortados directamente. El crujido del hielo se estrelló lentamente contra el suelo. Esto aún no ha terminado. El Faisán levantó la cabeza, miró la expresión de Roy y dijo a la ligera. Pero solo fue intercambiado por una mueca de desprecio por parte de Roy. ¿Estás hablando conmigo? Cuando dijo esto, Roy también levantó lentamente el brazo. El cuchillo largo que tenía en la mano apuntaba directamente al Faisán, pero esa amenaza obviamente no era suficiente para él. Pero Roy no vio el siguiente movimiento del Faisán. Ten cuidado. Hasta que llegó la victoria, el recordatorio de Ace.
Roy se dio cuenta de que la cúpula de la barrera de hielo sobre su cabeza se estaba reduciendo lentamente. Las gotas de agua exprimidas por la condensación de escarcha también gotearon lentamente. Cuando Roy vio esto, soltó una ligera carcajada. Después de eso, también quise levantar mi cuchillo y cortarlo directamente. Pero esta vez se notó algo diferente al escuchar el sonido ahogado. Roy levantó la vista lentamente y solo quedó un ligero rastro, y nada más. Al ver esto, Roy ya tenía algunas dudas. Y el Faisan no le dio una segunda oportunidad, y luego de ver llamar su atención, el Faisan levantó su brazo directamente y apuntó a la frente de Roy. Las perlas de hielo condensadas en las yemas de los dedos estallaron directamente con un sonido nítido. Roy también confió en el espíritu dominante del color del Señor Supremo, y no levantó la cabeza y giró directamente el cuello para esquivar. Vi los carámbanos pastando a mi lado y cayendo frente a mí, disolviéndose gradualmente. Pero estaba claro que la potencia de fuego era algo incapaz de mantener el ritmo. Roy lo esquivó fácilmente. Cuando volvió a mirar al Faisán, esta vez se detuvo la distancia entre la cúpula y Ace. Las llamas destellaron y Ace quiso derretir la barrera de hielo a través de las llamas. Pero este espesor obviamente fue preparado de antemano por el Faisán. Después de ser calentado por la llama, solo se volverá cada vez más apretado. Roy, por otro lado, no mostró ninguna preocupación. En su opinión, todos los tipos de entorno son iguales, y esto es solo una forma para que el Faisan gane tiempo. Al ver que Roy todavía estaba tan tranquilo, el Faisan realmente no se atrevió a aflojar. Ahora, aunque apenas ha creado una oportunidad 1-1, los ojos decididos de Singular Roy le hacen dudar constantemente de sí mismo. ¿Qué clase de persona es la que puede mantener la calma en una situación así? Mientras reflexionaba sobre estas preguntas, Roy parecía haber leído sus pensamientos. Deberías saber, después de decir esto, Roy también levantó la cabeza y miró al Faisan. Antes de que el Faisan pudiera preguntar, Roy continuó con sus palabras. Incluso si no te hubiera sido la última vez, no habrías sido mi oponente. Después de que se pronunció esta frase, el impulso de Roy ya se reflejó. Parece que confías en tu fuerza. El Faisan escuchó lo que dijo Roy y resopló con frialdad. Estas dos breves frases relegaron directamente al Faisan al fondo. Significa que no pude vencerlo la última vez, y esta vez lo es aún más. A los ojos del Faisan, este tipo de charla no es más que un farol. Pero no podía entenderlo, ya era ese momento, y cuál era el punto de que Roy dijera tal cosa. Pero pase lo que pase, no importa cuánta desaprobación haya en mi corazón. El Faisan también debe estar concentrado al 200%. Si eres un poco descuidado, se estima que terminarás con el simio amarillo. Al ver que los ojos del Faisan habían comenzado a esquivar un poco, Roy también sonrió impotente. Si no puedes aguantar, ríndete. Ahora el Faisan todavía parece incapaz de seguir sus pensamientos internos y lo lleva a la muerte por su propia voluntad. Después de escuchar las palabras de Roy, Feasant solo pudo pensar que estaba mintiendo. Pero ahora no parece ser el momento de bromas. ¿Qué diablos está haciendo este tipo? En ese momento, Roy escuchó un fuerte golpe. Al mirar el resplandor, el chico de Ace en realidad hizo explotar su propio pequeño universo afuera, golpeando constantemente la barrera de hielo, y el sonido constante lo hacía parecer un poco anormal. Refiriéndose al cerebro, por supuesto. La atmósfera que finalmente surgió, no me la arruines. Roy miró a Ace, pero no supo cómo entendía la mirada. Después de verlo, trabajó aún más duro y los puños que acumulaban las llamas seguían cayendo sobre la barrera de hielo. No te preocupes, Roy, será enseguida. Después de escuchar esto, Roy también sacudió la cabeza con impotencia y solo pudo actuar como si no lo hubiera escuchado. En ese momento, el Faisan simplemente colocó suavemente su palma sobre el carámbano a su lado. El aire frío que venía de todos lados comenzó a condensarse hacia Roy, y esta vez pudo sentir claramente el aura asesina proveniente del cuerpo del Faisan. Este aliento se siente de primera mano. Roy no tuvo más remedio que hundir su largo cuchillo en la cubierta. En ese momento, el cabello de Roy comenzó a alejarse con el flujo de aire emitido por el gran cuchillo rápido. Se liberaron corrientes de energía del cuerpo de Roy. Ni siquiera los Faisanes pueden acercarse fácilmente entre sí. Cuando vio esto, la atención del Faisan se centró gradualmente. No importa lo que haga, este niño siempre será más decidido que él. Aunque estaba separado por la barrera de hielo, el Faisan miró hacia arriba. Afuera el cielo se había vuelto negro. En medio de relámpagos y truenos, su presencia parecía muy pequeña.
Al ver esto, el Faisan inmediatamente dio un paso adelante, queriendo detenerlo lo antes posible. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Después de escuchar los ligeros pasos frente a él, Roy levantó la cabeza. En ese momento, sus ojos sacudieron directamente el corazón del Faisan. Es como si Roy despertara a un demonio y comenzara a agitarse en lo más profundo del corazón del Faisan. Las pesadillas no se sienten así. Sintiendo el temblor en su corazón, los pasos del Faisan también se detuvieron incontrolablemente. Cuando su mirada se centró nuevamente, Roy ya estaba frente a él. El gran cuchillo rápido en su mano apuntaba directamente a él, pero en ese momento, realmente sintió la contención de su cuerpo y no podía moverse en absoluto. Pero esta vez, no pareció ser reprimido por el impulso de Roy. El Faisan miró hacia abajo vigorosamente y la cubierta quedó cubierta por una niebla negra en algún momento. Comenzó a extenderse a lo largo de su cuerpo, y por donde pasaba, era como si estuviera en un profundo atolladero. Las barreras de hielo circundantes también se fueron cubriendo lentamente. Cuando los últimos rayos de luz atraviesan la barrera de hielo, brillan en la cara del Faisan. Nunca se había sentido tan desesperado. Pronto, su última esperanza también fue sobrescrita. Ace estaba afuera, y cuando vio que la barrera de hielo se estaba volviendo negra lentamente y comenzaba a extenderse a una velocidad muy rápida, no pudo evitar retroceder. Pero parece que se está extendiendo desde dentro. Antes de que Ace pudiera mirar más de cerca, un repentino crujido se escuchó frente a él. La barrera de hielo emitió un sonido como si la estuvieran apretando y luego rápidamente se esparció por el suelo. Los ojos de Stone se abrieron cuando vio esto. La oscuridad se disipó lentamente y la figura de Roy apareció gradualmente ante sus ojos. Y el mar alrededor del buque de guerra comenzó a derretirse rápidamente. Convertido en un hilo de agua hacia el mar. Vamos. Roy giró lentamente la cabeza y dijo a la ligera. Y esta frase lo dice todo. Cuando escuchó esto, Ace todavía no reaccionó. Entonces Roy pasó junto a él y sus ojos volvieron a enfocarse. Oh, está bien. Supongo que no esperaba que terminara tan rápido. Sin mencionar a los dos a su lado. El cuerpo está muy cargado y todavía está. Ivankov miró la espalda de Roy y dijo con emoción. Si puedes, debes persuadirlo para que se una al campo del ejército revolucionario. Pero al ver esta escena frente a mí, no parece tener un significado tan grande. Justo ahora, su ejército revolucionario ya era dos menos. Antes de que Ivankov pudiera terminar de hablar, de repente escuchó una tos desde adelante. Mirando hacia adelante, el Faisan abrió los ojos en estado de agonía. Parece que todavía está murmurando algo. ¿Por qué? Pero Ivankov no escuchó con claridad, sino que se giró y miró en dirección a Roy. Esto, pero tan pronto como habló, parecía que Roy ya lo había predicho y lo interrumpió directamente. Ayúdalo a recibir un breve tratamiento y a devolverlo. Cuando escuchó esto, Ivankov todavía estaba un poco sorprendido en su corazón. Pero no se expresó. En lugar de eso, haz lo que dice Roy. No sé por qué es así. Más tarde, Roy también se unió a Brooke y los demás no lejos de la puerta de la justicia. ¿Tú, realmente volviste con vida? Cuando vio a Roy y los demás aparecer frente a él, Brooke se quedó casi sin palabras por la sorpresa. ¿O si no? ¿Te contactaste antes? Después de escuchar las tonterías de Brooke, Roy respondió de inmediato. Tontear, jejeje, eso es interesante. Roy no podía imaginar dónde iba a estar la risa de este tipo en este momento. Ivankov, ¿qué deberían hacer ustedes dos? En ese momento, Roy también cayó lentamente sobre el cuerpo de Ivankov. La Marina no debería poder enviar más perseguidores ahora. Y cuando vio esto, Roy no pudo evitar suspirar. Realmente ahora hay todo tipo de gente extraña en este barco. ¿Nosotros? Cuando oyeron hablar a Roy, su atención parecía estar todavía en Brooke. Fue como si hubiera escuchado hablar a los huesos hace un momento, y fue asombroso. ¿Dónde están los dragones ahora? Si quieres unirte al gran ejército, al menos debes saber dónde están ahora. No sé mucho sobre eso, pero debería haber preguntado. Roy sacudió la cabeza. Pero ya había dado consejos al ejército revolucionario antes, y si todo iba bien ahora, el siguiente paso debería ser ir directamente a su reino transexual. Aunque la fuerza de la Marina ahora se ha reducido considerablemente, su base anterior ha quedado completamente expuesta. Quedarse allí solo causará más problemas. Hablemos de ello, me voy a volver a dormir. Después de dejar estas palabras, Roy también caminó directamente a su habitación. Es sorprendente que todavía pueda dormir a esta hora.
Al ver la espalda de Roy desaparecer gradualmente de su vista, Ivankov también dijo con emoción. Aunque se dice que la persecución acaba de terminar, aún no ha abandonado por completo la esfera de influencia de la Marina. Entonces vamos a tener que tener cuidado. Y en ese momento, Ace de repente dijo una palabra. Es solo un poco desconcertante. Cuando Ivankov escuchó esto, lo miró con recelo. ¿Qué quieres decir? Mientras ese tipo se duerma, probablemente no se despertará hasta las 2 de la tarde, dijo Ace con una sonrisa. Y es el tipo de persona que no puede despertar por mucho que grites. Cuando escuchó esto por primera vez, Ivankov no estaba un poco convencido. ¿Cómo es posible? No creo que no pueda despertarlo con una aguja. ¿Cómo es posible? Brooke también tenía una expresión de incredulidad. Esta es realmente la primera vez que escucho algo así. Incluso si duermes profundamente, no podrás despertarte por completo. Al escuchar sus dudas, Ace tampoco refutó. En cuanto a si lo que dicen es verdadero o falso, lo sabrán cuando llegue el momento. Pero ahora, el error del teléfono es el material más importante. Después de que Ivankov y Long se conectaron, inmediatamente preguntó sobre la situación actual. ¿En serio, funcionó? Cuando el dragón escuchó la voz de Ivankov, se sintió más increíble que extasiado. Por supuesto, ¿podría ser que te estoy llamando desde prisión ahora mismo? Al escuchar esto, Ivankov también dijo de inmediato. Entonces podrás volver con Saab y los demás. Dragones. Ahora se dirigen en dirección al reino transexual. Cuando llegue el momento, siempre que te unas al gran ejército, todo se considerará perfecto. ¿Sabo, no está contigo? Ivankov también preguntó inmediatamente después de escuchar esto. No, originalmente le pedí que trajera gente para reforzarte, pero ahora parece que no hay necesidad de esto. Dijo el dragón a la ligera. En ese caso, os encontraréis primero cuando llegue el momento. Está bien, lo tengo. Y en ese momento, Ace junto a él también parecía un poco ansioso. Está bien, no, tengo algo importante que hacer aquí. Al ver que Ivankov todavía estaba ocupando el teléfono, Ace dijo con ansiedad. Ahora, si no me equivoco, papá, también vienen aquí en busca de refuerzos. Se estima que la situación actual aún no la conocen. Después de ver la apariencia ansiosa de Ace, Ivankov también colgó el teléfono rápidamente. Que, no sé cuántos errores telefónicos hay a bordo. Aunque el error telefónico le había sido entregado a Ace, Ivankov no pudo evitar burlarse. ¿No se perderá eso en un buque de guerra de la Armada? Dijo Ace impotente, la batalla no fue mucho más brillante. También perdió los bienes públicos de los piratas. Oye, es extraño, ¿por qué no puedes comunicarte? Pero cuando marqué el teléfono de mi padre, descubrí que no podía comunicarme. No puede ser un error, ¿verdad? Ivankov le recordó a Ace después de ver los ojos perplejos de Ace. Pero Ace negó con la cabeza directamente. Imposible, ¿cómo es posible que me recuerden mal sobre este tipo de cosas? Aunque todavía estaba un poco sin fondo cuando dije esto, al menos salió el impulso. Más tarde, por si acaso, Ace también encontró a su equipo a cargo de las comunicaciones. Después de confirmar que era correcto, estaba aún más confundido. Parece estar ocupado. Después de jugar un rato con esto, se me ocurrió esta respuesta. ¿Quién podría ser? Buque de guerra de la Armada abandonado. Tips parece haber cumplido su propósito. Cuando estaba a punto de partir, de repente vio el buque de guerra. Después de subir, lo primero que vi fue un faisán moribundo. Yolulu, mira quién es este es. Cuando Titch vio la apariencia avergonzada del faisán, se acercó a él con una sonrisa. Pero ahora el faisán no parece poder hablar. Solo los miró fijamente con un par de ojos. Cuando vio que el campamento aparecía gradualmente detrás de Titch, sus ojos se abrieron de repente. Esos criminales en el sexto piso subterráneo fueron todos sacados por este tipo. Y. ¿Iryu? ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué pasó con el mariscal? Ahora la mente de Faisan está llena de preguntas. Pero solo puedo imaginar que ante ellas, ni siquiera puedo respirar el aire opresivo. ¿Qué, quieres venir con nosotros? Tips no sabe si está loco. Ahora, y quiere un trozo del pastel cuando vea a alguien. Pero ahora el Faisan parece no tener forma de responderle. Gollum, en ese momento, fueron repentinamente interrumpidos por una campana en el barco de guerra. Cuando Barba Blanca escuchó esto, se puso de pie inmediatamente después de decirle una palabra de decepción. Llévalo al barco.
Después de indicarles que se llevarán el faisán, Tips también comenzó a encontrar el micrófono del teléfono. Después de tomar el micrófono en su mano, Tips también respondió sin dudarlo. Oye, Ace, ¿cómo está tu equipo? Escuché una voz familiar. Viniendo del otro lado del micrófono, Tips también se sintió muy amable. Oye, ¿por qué no hablas? ¿Pasó algo? La voz de Marco era visiblemente ansiosa. Finalmente logré comunicarme, pero no hubo respuesta. Justo cuando Marco estaba a punto de volver a preguntar, Tips se echó a reír. Cuando escuchó esta voz, la mente de Marco instantáneamente entró en un estado de espera. ¿Qué pasa? ¿Ya no puedes oírme? Es muy triste. Tips. Los ojos de Marco se tensaron y su ceño se frunció. ¿Cómo terminó en tus manos el micrófono de Ace? ¿Qué diablos hiciste? Titch. Los ojos de Barba Blanca se abrieron cuando escuchó el nombre. Ese bastardo, no es nada, Capitán Marco, no se preocupe, acabo de leer esto, pero realmente estamos destinados. Después de escuchar la serie de preguntas de Marco, Titch inmediatamente dijo con una sonrisa. Aunque todo es cierto, a Marco le parece un motivo oculto. Me parece escuchar la voz de mi padre, salúdalo de mi parte. Por el tono de Titch, Marco no escuchó ninguna culpa, sino una broma amarga. Titch, ¿estás listo? Y en este momento, Barba Blanca también le arrebató directamente el micrófono de la mano a Marco y preguntó directamente. Papá, ¿por qué hablas tan en serio? ¿Qué vas a preparar? Titch preguntó con una sonrisa descarada. Incluso papá y papá gritaron. No tengo un hijo como tú, recuerda, tú y nuestros piratas de Barba Blanca todavía tenéis una cuenta que saldar. Las palabras de Barba Blanca no parecían una amenaza, y cuando Titch las escuchó, se encogió de hombros con impotencia. Bueno, ya que papá es tan educado, entonces no puedo negarme. Es solo que cuando llegue el momento, debes tomar en serio lo que acabas de decir. Después de decir esto, antes de que Barba Blanca pudiera responder, Titch colgó el teléfono directamente. Luego arrojó el micrófono al mar. Capitán, realmente quiero hablar con ellos con Barba Blanca. Después de ver a Tiki agarrado a la barandilla con una sonrisa en su rostro, Fanoka también inmediatamente dio un paso adelante y preguntó. Aunque recién ahora han reabastecido su mano de obra, con la de Barba Blanca pero antes de que pudiera terminar su oración, Tiki directamente levantó el brazo para interrumpirlo. Este tipo de cosas, hablemos de ello más tarde. Cuando dijo esto, Tips parecía relajado. Todo es cuestión de tiempo, pero ahora es lo que le preocupa del hijo de Roy. Ahora solo pensar en ese tipo me hace sentir un dolor sordo en el corazón. He estado esperando la fruta oscura durante más de 20 años, un paso a la vez, dijo Titch a la ligera. En ruta a Ciudad Avanzada. Mientras hablaba con Titch por teléfono, el chico colgó el teléfono. Barba Blanca también parecía enojada. Bastardo. Ahora Tiki era como una herida en él, de esas que nunca verían la luz. Papá, no te enojes, lo más importante ahora es el paradero de Ace y Roy. Cuando dijo esto, Marco también tuvo un mal presentimiento en su corazón. Después de todo, Tips detectó el error del teléfono de Ace, y es una coincidencia que exista una pequeña posibilidad de que ocurra tal situación. Naturalmente, no lo sabían, aunque Tips lo había negado hace un momento. ¿Cuántas mentiras hay en boca de un traidor? Cuando escuchó esto, Barba Blanca pareció arrepentirse un poco. Roy y ellos deberían haber regresado lo antes posible. Si algo realmente salió mal, Barba Blanca realmente no se atrevió a seguir imaginando. Goyumi, y en ese momento, el micrófono telefónico en la mano de Barba Blanca volvió a sonar. Al principio, Barba Blanca pensó que era Titch llamando e inmediatamente contestó. Pero, afortunadamente, no tuve el impulso de regañar directamente. Papá, finalmente está conectado. Después de conectarlo, Barba Blanca también escuchó la voz de Ace desde el otro extremo. Los corazones colgantes de Barba Blanca y Marco finalmente se soltaron. ¿Por qué estaba ocupado todo el tiempo? Ace preguntó después de escuchar los abucheos del otro lado, pero no recibió respuesta. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás ahora? ¿Estás bien? Ace no esperaba que un problema pudiera desencadenar una reacción en cadena. Cuando escuché esto, inmediatamente respondí uno por uno. No te preocupes, papá, ahora estamos a salvo. Te llamé aquí para decirte que no hay necesidad de apresurarte hacia este lado, nos reuniremos tan pronto como enviemos de regreso a la gente del ejército revolucionario. Cuando escuchó esto, el corazón de Barba Blanca finalmente se soltó. ¿Dónde está Roy?
Solo entonces Barba Blanca se dio cuenta de que no había escuchado la voz del niño. Esta vez parece estar un poco cansado y está durmiendo. Cuando Ace escuchó esto, respondió de inmediato. Por cierto, ¿cómo saliste esta vez? Marco también tiene un problema estomacal ahora, pero tan pronto como lo dijo, Ace lo interrumpió directamente. Es demasiado complicado, hablemos de ello cuando regresemos. Es un viaje tortuoso. Después de ver la eufemística negativa de Ace, Marco no tuvo más remedio que darse por vencido. Está bien, entonces debes prestar atención a la seguridad, especialmente al pasar por esos lugares, debes estar en alerta máxima. Barba Blanca no preguntó por Titch, lo cual deberían haberle explicado cuando regresaron. Más tarde, cuando colgó, Marco parecía estar pensando en algo. No pienses tanto en eso, es importante que estén a salvo en este momento. Después de ver la expresión en el rostro de Marco, Barba Blanca también dijo de inmediato. Esto Marco, naturalmente, lo sabe. Papá, estoy pensando, ¿qué pasa con esas colas? ¿Detrás de mí ahora? Marco pensó por un momento y expresó sus preocupaciones. Desde el momento en que abandonaron el campamento base, descubrieron que Carl los había estado siguiendo con la cola. Y todos mantuvieron una distancia prudente, como si solo los estuvieran observando. Si no fuera por Marco, Barba Blanca casi habría olvidado que existía tal cosa. Veamos si podemos deshacernos de él primero. Realmente no está bien colgarlo así, de todos modos, ahora no se atreven a hacer un movimiento fácil. Originalmente era un plan así, y ahora que Roy y el otros han escapado sanos y salvos, ya no hay nada de qué preocuparse. Solo la seguridad es primordial y no hay necesidad de encontrarse cara a cara con ese tipo Carp. Lo mejor es mantenerlo así. Avanza la ciudad. Debajo del desastre estaba esta vez la derrota total de la marina. Sengoku miró a los soldados heridos por todas partes y su rostro ya no tenía el brillo que solía tener. Sin mencionar la ira, después de experimentar tal cosa, sus ojos ahora están llenos de desesperación. Y ahora ni siquiera hay una persona de confianza por aquí. Especialmente cuando llegó a la puerta de la ciudad, mirando los cadáveres por todo el campo, Sengoku también apretó los puños con fuerza. Ese bastardo, pero luego poco a poco se afloja. No parece útil decir tanto ahora. Es irrecuperable. La experiencia del sexto sótano ha dejado una huella imborrable en su corazón. Aunque tiene toda la potencia de fuego, no vale la pena mencionarlo frente a su abrumadora superioridad. Arrastrando su cuerpo, en este momento, Sengoku también sintió que ya no era el chico naval que era al principio. El cuerpo ya es viejo. Si escuchas esto en otro canal que no sea Mundo Novel Fanfic, significa que bajaron el vídeo de la novela y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Barba Blanca sabía que Ace y Roy estaban bien, por lo que se sintió aliviado. Marco le dijo a Barba Blanca. Ya que están bien, planifiquemos para el futuro. Barba Blanca volvió a decir allí. Sí, mientras estén bien, son mejores que cualquier otra cosa. Justo ahora estaba preocupado por el niño apestoso de Roy, no sé cómo está allí, ahora escuché que está dormido, parece que este niño tiene un corazón realmente grande y todavía puede dormir así. Barba Blanca pensó en Roy y sintió como si supiera todos los días que era demasiado vago para morir acostado, y nada parecía le importaba, y ahora los estados en guerra avanzaban paso a paso para exterminarlos. Estos piratas no son muy buenos haciéndolo, no son tan formales como en años anteriores, y ahora que los estados combatientes lo están reprimiendo muy mal, les resulta difícil sobrevivir. Barba Blanca le dijo a Titch. ¿Qué crees que puedes decir? Escuchémoslo. De hecho, estamos empeorando cada vez más, y ahora los estados en guerra a menudo nos miran fijamente. Cuando Tiki escuchó esto, efectivamente era así, y ahora la vida de los piratas se está volviendo cada vez más difícil, y a menudo hay algunas emergencias en el mar, que no pueden afrontar, además los estados en guerra todavía están mirándolos, lo que los deja un poco indefensos. Allí, Tips dijo. Hablemos de ello cuando Roy y Ash regresen. Ahora al menos sé que están a salvo y me siento mucho más aliviado. Barba Blanca escuchó que esta era la única manera, y cuando regresaron, lentamente hizo planes, y ahora no sabía cuándo estaba a la deriva aquí todos los días, y estaba acostumbrado a ser su hogar en el mar. Después de que Ace terminó de hablar con Barba Blanca por teléfono, fue a ver a Roy y descubrió que Roy todavía estaba durmiendo allí. ¿Qué le pasa a este Roy? No lo menciona todos los días hasta que duerme, estaba un poco enojado y empujó a Roy y le dijo.
Apúrate, no duermas cuando todavía duermes, ahora todavía puedes. Dormir a esta hora, estoy realmente convencido. Ace despertó a Roy, abrió sus ojos somnolientos, miró a Ace y le dijo: ¿Qué estás haciendo? La gente dormirá un rato, ves que me convocas vigorosamente, ¿no está bien? Entonces no puedes dormir así todo el tiempo, ves que la cola todavía nos sigue todo el tiempo, tu corazón es tan grande, no te importa nada para saber dormir, dijo Ace. Roy se sentó, se levantó y miró la cola que efectivamente todavía estaba detrás de él, y le dijo a Ace: Si quiere seguir, lo que quiera, cuélgalo así, veré cuánto tiempo puede seguir, deberíamos dormir y comer. Después de escuchar las palabras de Roy, Ace negó con la cabeza: realmente no sé cómo comunicarme, ¿qué más haces excepto comer y dormir todo el día? Esta cola es tan grande y no se preocupa en absoluto cuando lo sigue, realmente no hay nada que pueda hacer. Pero no podía permitir que Roy no tuviera nada que hacer aquí, así que le dijo a Roy: Levántate rápido, haz las maletas, tenemos que ponernos al día con Barba Blanca y ellos, acabo de comunicarme con Barba Blanca por teléfono, diles que están a salvo ahora, no pasa nada, y luego haz planes después de conocerlos. Roy estiró su cintura y le dijo a Ace: está bien, sé que no hablas de eso, hablemos de Barba Blanca, él no se preocupa por nosotros, puede estar tranquilo. Después de que Ace terminó la llamada, Barba Blanca escuchó que Ace y Roy no tenían nada serio, y realmente sintió que sus preocupaciones eran innecesarias. Después de todo, con el ingenio de Roy, esta dificultad no debería ser difícil para él. Realmente hice demasiado, pero este niño estuvo separado de él por un tiempo, lo que realmente hizo que el anciano de Barba Blanca lo extrañara un poco. Este niño realmente tiene dos éxitos, parece que realmente tengo algunas preocupaciones innecesarias. Barba Blanca colgó la llamada de Ace, y cuando supo que Ash y Roy estaban bien, se rió de buena gana. Papá parecía preocupado hace un momento, y ahora lo dijo tan a la ligera. Marco, por su parte, escuchó las palabras de Barba Blanca e inesperadamente desacreditó a Barba Blanca. Después de todo, cuando vio la mirada preocupada de Barba Blanca en ese momento, Marco la vio en sus ojos. No esperaba que este anciano todavía tuviera ese carácter, obviamente estaba preocupado por eso, pero su boca era muy dura, por supuesto que Marco conocía el carácter de Barba Blanca y rápidamente se escondió a un lado. Barba Blanca no se avergonzó por la demolición de Marco, pero ahora estaba de buen humor y regresó a la cabaña, esperando que Ace y Roy los alcanzaran y todos pudieran discutir el futuro. Y la cola del cinturón Carp en la parte trasera se mantuvo a cierta distancia detrás y no se atrevió a actuar precipitadamente. Roy no estaba demasiado preocupado, y solo dejó que la cola del cinturón Carp siguiera detrás. En cuanto a Roy, Ace estaba un poco preocupado, temía que Carp continuara atacando a todos, y Roy era un vago y no hacía nada allí. Es verdad, finalmente me desperté, quería que tuvieras una idea, pero no esperaba que fueras tan vago, sabía que te dejaría seguir durmiendo. Ace al lado vio la apariencia de Roy, y también estaba enojado, y Roy no tuvo más remedio que quejarse. Hablaré de cualquier cosa, no es como si estuviera esperando aquí, ¿por qué no vuelvo y duermo? Dije Roy, todavía tienes energía, tenemos que encontrar alguna manera de alcanzar a Barba Blanca. Dije Ace, no siempre parezca que estás charlando, es muy ruidoso, ya es un reino transexual al frente, y cuando lleguemos allí, definitivamente nos reuniremos con Barba Blanca, ¿cuál es la prisa? Roy ya lo había planeado en su corazón, después de todo, aunque se dormía todos los días, su cabeza también daba vueltas constantemente y estas cosas ya estaban claras para él. De lo contrario, ¿cómo podría dormir allí tan cómodamente y aún así ver las cosas tan a fondo? Y Roy también sabía que Carp, que los seguía, se iría pronto con su cola, después de todo, cuando llegara al reino transexual al frente, sería imposible atacarlos. Es por eso que Roy soltó la cola del cinturón Carp y lo siguió así, y de todos modos no representaba una gran amenaza para ellos. Hace por un lado, al escuchar lo que dijo Roy, al escuchar el tono de Roy, debe haber estado muy disgustado por Roy nuevamente. Y captó una palabra clave, es decir, cuando llegó al reino de los demonios antes, definitivamente se reuniría con Barba Blanca, lo que hizo feliz a Ace en su corazón. Presumiblemente esta fue la noticia más feliz que había escuchado recientemente. Este maldito tipo tuvo un plan en su corazón durante mucho tiempo antes de decirlo, lo que me hizo preocuparme en vano. Ace miró la apariencia somnolienta de Roy a un lado y lo regañó en su corazón. Está claro que soy un estúpido hasta la muerte, y parezco estar muy nervioso por este asunto, es realmente inútil.
Es por culpa de esos compañeros de equipo que he estado descansando mal últimamente. Parece que debería encontrar a Barba Blanca lo antes posible y podré dormir tranquilo. Roy, que parecía estar somnoliento, seguía calumniando a Ace en su corazón. Roy deseaba poder conocer a Barba Blanca pronto, y con Barba Blanca no tendría que preocuparse así, aunque todavía no faltaba el sueño todos los días. Pero es mejor que Ace venga y hable con él tan pronto como suceda algo, es mucho mejor. De esta manera, después de ver la ciudad avanzada, el frente es inmediatamente el reino de los demonios, y la cola liderada por Carp en la parte de atrás ha desaparecido. Esto hizo que Ace se sintiera un poco feliz en su corazón, por lo que corrió a buscar a Roy nuevamente. Roy, tienes razón, la cola del cinturón Carp ha desaparecido y deberías dejar de perseguirnos. ¿Qué es todo este alboroto? Ya lo sabía. ¿No siempre pareces un perchero? ¿No muestras una expresión feliz si no puedes hacerlo? Pero creo que no tiene nada de sorprendente. Cuando Ace escuchó a Roy decir esto, también se quedó sin palabras, parecía que cada vez era más difícil comunicarse con él, y ahora que se había quitado la cola del cinturón Carp, podía reunirse de inmediato con Barba Blanca. Ace también estaba aburrido frente a Roy en ese momento, así que fue a cubierta y siguió mirando hacia adelante, y con esta mirada, realmente vio que el frente era el Moby Dick Ram, que no era el barco pirata del viejo hombre de Barba Blanca. Y Carp, que se ha ido, tiene todas sus colas y su estado de ánimo es muy bajo en este momento. Después de la batalla con Roy, realmente perdieron mucho dinero. Vi a algunos de mis hombres limpiando el cadáver, y había muchos de mis compañeros en él, pero no eran muchos piratas. Obviamente, todos todavía hablaban y reían juntos antes, pero no esperaba que mi compañero muriera así frente a mí, lo que realmente hizo que estos subordinados se sintieran incómodos. Se les ordenó arrojar al mar a sus compañeros y a los pocos piratas muertos, y decidieron zarpar de regreso. Carp, esta vez hemos sufrido muchas pérdidas y no hemos escuchado tu plan, ¿puedes darme una explicación? Los estados en guerra miraron a Carp sin una buena cara a un lado, pero no esperaba que Carp se enfrentara a estos innumerables compañeros muertos y heridos en este momento, y no había ningún rastro de olas en su rostro. ¿Qué? ¿Estados en guerra? No os enojéis tanto, de todos modos, estos dos bandos sufrirán algún daño en la batalla, ¿no es normal? Al menos esos piratas fueron perseguidos por nosotros y escaparon, déjalos escapar esta vez, espera hasta la próxima vez que los encuentre, pero no es tan fácil. Carp todavía podía reírse en ese momento, lo que enfureció mucho a Sengoku. Y lo que hace que Sengoku esté aún más indefenso es que este Carp parece no tener cabeza, y cada vez que pelea con piratas, siempre destruye su propio barco de guerra. ¿Por qué no peleas en un barco pirata? Esta es una gran pérdida para ellos, por lo que Sengoku se siente muy doloroso. Después de todo, cuando piensas en los enormes costos de mantenimiento, no sabes dónde conseguirlos. Sengoku ahora se queda sin palabras y no quiere seguir hablando de este Carp en absoluto, de todos modos, las opiniones de las dos personas también son diferentes, pero lo hace muy desagradable. Este barco pirata de Barba Blanca se está volviendo cada vez más poderoso. Si continúas dejándolo ir, creo que es realmente un problema. Cefa, del otro lado, miró el hecho de que todos habían dejado de perseguir a los piratas al frente y miró la postura de las dos personas de Sengoku y Carp. Entonces solo pudo suspirar y decir, después de todo, este grupo pirata se está volviendo cada vez más fuerte y es realmente una amenaza para ellos. Los estados en guerra, que estaban muy enojados e indefensos, escucharon las palabras de Cefa y estuvieron de acuerdo con el punto de vista de Cefa, y luego lo vieron hablar. Cefa, tienes razón, si realmente les dejas seguir siendo fuertes, me temo que algún día no seremos sus oponentes. De hecho, no pensaron en eso, esta vez Roy los dejó atrás y no tuvieron ninguna posibilidad de alcanzarlos, no pudieron luchar contra eso ellos mismos, pero se consolaron. No hagas crecer la moral de otras personas allí, destruye tu propio prestigio, estos tipos caerán en mis manos algún día. Nakarp escuchó las palabras de Sengoku y Cefa a un lado, pero no lo creía, pero aún así las dijo a la ligera a un lado. Es solo que cuando dijo esto, estaba realmente muy enojado con el grupo de Roy, después de todo, esta vez aprovecharon la laguna y escaparon, lo que también hizo que Carp se sintiera muy descarado. Carp sintió que tarde o temprano tendría que atrapar a Roy y recuperar esa cara. Sengoku y Cefa escucharon las palabras de Carp y los dos miraron a Carp sin expresar ninguna opinión. Porque la última vez, Carp dijo lo mismo, y los dos no saben cuánto tiempo durará Carp diciendo esto.
Ace, que estaba de pie en la cubierta, estaba tan emocionado cuando vio el barco de Barba Blanca frente a él que corrió hacia Roy nuevamente para contarle sobre esta cosa feliz. Roy, no te confundas aquí todo el día, sal y mira el barco de Barba Blanca más adelante, estamos a punto de encontrarnos. Roy escuchó la mirada de Ace muy emocionado, pero no lo salpicó con agua fría en ese momento y fue con él a ver la situación. Este tipo, si continúa salpicándolo con agua fría, debe poder saltar al mar enojado ahora mismo, jaja. Incluso si consuelas su joven corazón y sales con él, es hora de respirar de todos modos. Lo que Ace no sabía era que Roy había venido a esta cubierta con él esta vez y vio que el barco del anciano estaba adelante. De hecho, también era salir a respirar, si Ace sabía que el verdadero propósito de este Roy era salir a respirar, debió estar tan enojado que brotó una bocanada de sangre vieja. Roy también derrotó a la gente traída por Carp y finalmente durmió aturdido durante un día para reponer fuerzas. Finalmente salió y fue arrastrado por esta brisa marina, lo que realmente lo hizo sentir con mucha más energía de inmediato, y de repente se sintió muy cómodo. Vaya, es realmente bueno salir esta noche y respirar el olor salado de la brisa del mar. Dije Roy, no te equivocas, te pedí que salieras a ver el barco de Barba Blanca, que no te dejara salir a soplar la brisa del mar. Lo sé, ¿no está ese barco adelante? Lo he visto todo. La apariencia tranquila de Roy debilitó mucho a Ace, sintió como si un puñetazo hubiera golpeado el algodón y no tenía nada que decir. Está bien, tu chico tiene un tipo. Roy vio a Ace decirle esto, así que ya no le prestó atención. Roy también se sintió un poco inexplicable, esto es tan bueno, ¿qué pasó con Ace? Roy olvidó que había querido apaciguar a Ace antes, pero parecía que se había olvidado de eso. Inesperadamente, no logró apaciguar, pero lastimó aún más la psicología de Ace. Es realmente una persona extraña, siempre le gusta estar enojado sin motivo. Que Roy calumnió a Ace en su corazón, si Roy supiera que lastimaba a personas así, nadie podría soportarlo, no pensaría así. Ivankov, Saab y su grupo también salieron de la cabaña en este momento, después de todo, también concertaron una cita con el dragón y pudieron reunirse de inmediato. Brooke, que había ido a apoyar, ya había venido en esta dirección en ese momento y vio que el dragón y su pandilla ya habían llegado aquí. La gente de los piratas de Barba Blanca había disminuido la velocidad cuando realmente llegaron aquí y vieron que el barco detrás de ellos ya los había seguido. También sabía que Roy y Ace estaban allí, por lo que Marco y Titch no podían esperar en cubierta en ese momento, esperando que aparecieran Roy y Ace. Los dos barcos se acercaron cada vez más, y entonces alguien en el barco pirata de Barba Blanca comenzó a gritar. Roy, Ace, ¿estáis ahí? ¿No nos oísteis? Roy parece ser la voz de Marco, nos está llamando. Ace por otro lado ya estaba emocionado, así que le dijo a Roy en este momento, olvidando por completo que Roy lo había dejado sin palabras en ese momento. ¿Es el capitán Marco? Después de que Ace terminó de hablar con Roy en este momento, respondió en voz alta al barco pirata de Barba Blanca al otro lado. Ay, es realmente ingenuo, puedes ir directamente, pero estás gritando aquí. Déjalo estar aquí por un minuto, yo iré primero. Roy ahora no tenía nada que decir sobre el circuito cerebral de Ace, pero miró a Ace, que gritaba emocionado, sacudió la cabeza y se alejó solo. Cuando Icy se dio vuelta y estaba emocionado de hablar con Roy, descubrió que la persona que lo rodeaba se había ido. Ivankov, Sabo y toda la gente de los piratas del dragón también se han reunido en este barco. Ace miró la cubierta vacía y luego tuvo que bajarse apresuradamente del barco y buscar a sus compañeros de equipo. El chico apestoso finalmente está dispuesto a volver. Tan pronto como Roy se desplomó en el barco de los piratas de Barba Blanca, vio que Barba Blanca le decía algo con disgusto, pero los movimientos de sus manos delataban lo que decía. Vi que Barba Blanca ya había usado a Roy en sus brazos y su rostro estaba lleno de emoción. Está bien, si papá continúa así, debe estrangularme hasta la muerte. Barba Blanca sintió que la fuerza de su cuerpo era realmente grande en este momento, después de todo, su gran hombre sosteniendo a Roy realmente lo hacía un poco insoportable. Dije Roy, ¿qué diablos has pasado con Ace? ¿Por qué no has podido contactarte? Marco, que estaba al lado, también estaba muy feliz de ver regresar a Roy, así que le preguntó. Oye, ¿por qué no ves a Ace? ¿A dónde fue ese tipo? Tips también tenía mucha curiosidad, estaba hablando con Ace hace un momento, ¿por qué falta ahora? Ese tipo debe haberse olvidado de bajarse del barco por la emoción, jajaja. Cuando Ace regresó, vio esta escena en la cubierta, y Roy estaba hablando y riendo con todos, y todavía se estaba calumniando a sí mismo.
Vi a Ace acercarse a Roy y decirle enojado. Chico, ¿por qué no me llamaste cuando te fuiste y me dejaste gritar durante mucho tiempo? No puedo culparme, vi que gritaste emocionado, así que no perturbé tu interés, te dejo algo de espacio. Ace estaba enojado por las palabras de Roy, y no sabía cómo expresarlo, para poder tener algo de espacio y no perturbar su interés. ¿Qué diablos era esto? Simplemente fue deliberado. Cuando lo pienso, estaba realmente demasiado emocionado en este momento y ni siquiera me di cuenta de que toda la gente se había ido, por lo que solo pudo tragarlo en su estómago. Este tipo no debería tener nada que decir, ya estaba emocionado, no sea que siempre diga que le eché agua fría y le dejé espacio, parece que esta vez está haciendo un buen trabajo. Que Roy también sintió que su enfoque era muy razonable, y sintió que tratar a Ace de esta manera en el futuro también era un tipo de preocupación para él. La razón por la que no tiene nada que decir cuando es lindo no es porque siente que Roy se preocupa mucho por él, sino porque está enojado y no tiene nada que decir. Todos ya se habían reunido y estaban muy felices, y esta vez se sacudieron la cola del cinturón de Carp y le dieron un fuerte golpe a la pandilla de Nacarp, lo cual fue algo muy feliz. Y vi que Marco les decía a todos. Esta vez hemos obtenido una gran victoria, ¿por qué no nos arreglamos y celebramos un banquete que puede considerarse como un buen descanso para todos? Sí, es un buen momento para descubrir qué pasó con Roy y Ace, para que todos también puedan mejorar su moral. El de Barba Blanca había escuchado el consejo de Marco y Tichi y pensó que era una buena idea. Y el siguiente paso es entrar al reino de los demonios, no sé qué pasará todavía, es mejor aprovechar esto, todos tienen una buena relajación, alivian el ambiente tenso y el cansancio físico. Barba Blanca no es un anciano rígido, pero lo disfruta mucho y, por supuesto, está de acuerdo con tal propuesta. Es una gran idea. Ya que papá está de acuerdo con nosotros, hagámoslo. Al ver que Marco es realmente un capitán calificado y tiene habilidades organizativas muy sólidas, ya les pidió a sus subordinados que comenzaran a hacerlo. Inabruk, Ivankov, Sabo ya se han unido al dragón, y todo el mundo habla de lo que pasó durante este tiempo. Este dragón y el grupo de Barba Blanca son todos piratas, pero cada uno de ellos lidera un grupo de personas y, cuando no hay conflicto de intereses, todos se llevan bien. Entonces, cuando Roy y Ace estaban en ese barco, se llevaban bastante bien con Ivankov y Sabo, y no todos se conocían. Y aquí Marco organizó a sus propios muchachos, y ya organizó un banquete, y vi que el barco pirata estaba muy animado. Papá, ¿por qué no invitas a la gente del grupo Lon a venir aquí y celebrar? En ese momento, Roy le propuso esta opinión a Barba Blanca, de todos modos, todos ya descansaron aquí un rato, así que es mejor reunirse y estar más animados. Y solo porque podemos intercambiar experiencias entre nosotros, también podemos rectificarlas y reparar algunos de los lugares dañados en el barco pirata esta vez, para que podamos pasar al siguiente destino. Roy en realidad invitó a la pandilla de dragones con otro propósito. Después de todo, Ivankov tiene cierta habilidad. Todo el mundo está en este mar ahora, y también es muy problemático reparar las lagunas del barco, y es necesario atracarlas para repararlas. Pero ahora no hay ninguna tienda delante y detrás del pueblo, así que tengo que pedirle ayuda a Ivankov. Después de todo, su habilidad puede levantar el barco de la superficie del mar, de modo que el reparador del barco pueda reparar el agujero en el barco. ¿Sobre qué sigue dudando este viejo? No estaré en desacuerdo, estoy aquí por el bien de todos. Date prisa y acepta, es realmente urgente. Mientras Roy esperaba que Barba Blanca aceptara su solicitud, siguió pensando en su corazón y sus ojos seguían mirando a Barba Blanca. Por supuesto, Barba Blanca escuchó su corazón y vio una sonrisa maliciosa en el rostro de Barba Blanca, y no sabía qué iba a hacer este niño, así que le dijo a Roy. ¿Qué diablos tienes en mente para invitarlos a nuestro barco pirata a celebrar? Debido a que Barba Blanca ciertamente conoce a Roy, sabe que si Roy tiene alguna propuesta, definitivamente no será tan simple, sin mencionar que una persona perezosa como él puede tener la amabilidad de invitar a alguien de Lon y su pandilla de venir aquí. Este viejo, realmente hay muchas preguntas, ¿no sería bueno estar de acuerdo y hacer preguntas, oye? ¿Cómo puedo responder? Después de escuchar la pregunta de Barba Blanca, Roy pensó en su corazón cómo responderle sin sospechar de él. El chico apestoso y yo todavía somos reservados. Ciertamente no es una buena propuesta. Ese Barba Blanca, puedes responderle a Roy de inmediato, parece que este niño realmente tiene malas intenciones, e incluso le cuesta responderse a sí mismo. El anciano también tenía una táctica psicológica con este Roy en su corazón, y quería ver cómo este niño le diría: papá, no es nada, si no te gusta que vengan, olvídalo.
Roy siempre se ha mostrado reacio a suplicar a los demás, así que al ver que su padre dudaba un poco, lo dijo. Este chico apestoso, en realidad vino a este set, realmente quiero que diga lo que piensa, parece que si no está de acuerdo, este niño realmente puede hacer cualquier cosa. Barba Blanca observó la actitud de Roy y también entendió su estilo habitual de hacer las cosas, por lo que tuvo que estar de acuerdo en este momento. Parece que Roy no es alguien que pueda preguntar lo que tiene en mente, y el anciano de Barba Blanca volvió a comprometerse. Bueno, ya que tú lo dijiste, invítalos al barco y celebremos juntos. Go la la la, chico apestoso, realmente no es fácil. Barba Blanca se rió de buena gana cuando se concedió la petición de Roy, luego regañó a Roy y salió de la cubierta para ver cómo el resto de la gente estaba lista. Roy miró la espalda de Barba Blanca y lo último que dijo el anciano tenía otros significados en sus palabras. A Roy no le importaba tanto, y como el anciano estuvo de acuerdo, rápidamente invitó al dragón y a su pandilla a su barco. Después de todo, ahora que todos los barcos están atracados en este lugar, todos están listos para tomar un descanso por un tiempo. En ese momento, Roy llegó al barco pirata liderado por el dragón. Cuando Roy llegó, vio a Dragón, Brooke, Ivankov, Sabo, todos reunidos allí, como para contar la historia de lo que había sucedido antes. Todos escucharon con mucha atención y quedaron un poco sorprendidos por la llegada de Roy. Oye, Roy, ¿por qué estás aquí? ¿Hay algo? Cuando el grupo vio venir a Roy, todos dejaron de hablar y se pusieron de pie. Capitán Dragón, este es Roy quien nos ayudó, este niño es muy capaz. Cuando Ivankov vio a Roy, al principio se sorprendió, y cuando reaccionó, tiró de Roy y luego le presentó a Roy al dragón como el héroe que los ayudó, y todos estaban muy entusiasmados con Roy. Porque hace un momento todos escucharon a Ivankov explicar cómo Roy ayudó a todos a salir del peligro. Ivankov y Sabo, por supuesto, fueron presenciados, así que cuando regresaron, Yulon y algunas personas en Brooke hablaron sobre Roy. Hola Roy, escuché a Ivankov hablar de ti, es increíble, jajaja. El dragón inmediatamente dio un paso adelante para estrechar la mano de Roy, le dijo muy amablemente y luego se rió de buena gana. Gracias Capitán Lon por su cumplido, fue solo suerte al principio. ¿Cómo puedes llamarlo suerte? Todos lo vimos con nuestros propios ojos y tú eres muy poderoso. Al ver que Roy era muy modesto, Sabo le dijo a Roy afirmativamente. Y Roy, por supuesto, no ha olvidado el propósito de su visita, viendo la actitud de todos hacia él, si hace tal pedido, debe haber aceptado. Por cierto, ¿hay algo bueno que decirte? Después de que Roy terminó de hablar, todos miraron a Roy, después de todo, esta dificultad ha sido superada, no sé qué pasó cuando Roy se acercó a ellos, ¿son las buenas noticias? Oh, Roy, entonces no quieres venderlo, apúrate y di qué tipo de cosa feliz, supongo que viniste aquí para decir esto. Ivankov también es una persona sencilla, y le preguntó esto a Roy directamente, esperando a Roy. Para contarles a todos lo que estaba pasando. Es cierto, el capitán Barba Blanca vio que todos estaban aquí, así que déjenme venir e invitar a todos y celebrar un banquete con nosotros. Capitán Dragón, Brooke, Ivankov y Sabo, por supuesto, había oído hablar del nombre del capitán Barba Blanca, y ahora fue un gran honor escuchar al capitán Barba Blanca invitar a todos. Roy no dijo lo que quería decir, después de todo, Roy no quería ser de alto perfil, solo quería ser un pescado salado y pasar desapercibido, de esta manera puede progresar más rápido, y se vio obligado a hacer un movimiento en un momento crítico por desesperación, lo que hizo que todos lo apreciaran. Todos seguían elogiándolo, él solo se encogió de hombros y dijo muy rotundamente, fue solo suerte, no quería que su habilidad llamara la atención de todos, quería seguir así. Es la invitación del capitán Barba Blanca, es realmente una alegría. Sí, también nos sentimos honrados de ser invitados por el capitán Barba Blanca, entonces somos bienvenidos, jajaja. No esperaba que este capitán de Barba Blanca fuera un capitán muy interesante que supiera vivir así. Esta debería ser la manera de facilitar que todos naden en el mar. De lo contrario, el arduo trabajo diario no es muy deprimente. Después de escuchar las palabras de Roy, la gente del Capitán Dragón elogió mucho el enfoque del Capitán Barba Blanca, porque esto podría hacer que todos sean más combativos. Parece que ellos también deberían aprender a aprender de esta manera, no tomárselo en serio todo el día, preocuparse por esas cosas y ocasionalmente relajarse adecuadamente para que el estado de ánimo sea más placentero. Jaja, ese viejo realmente sabe vivir, entonces ven rápido, celebremos juntos. Después de que Roy terminó de hablar, regresó a su barco, después de todo, su propósito se había cumplido.
Cuando Roy regresó, vio que toda la gente en el barco pirata ya había preparado un banquete y vio que la madera contrachapada estaba llena de actividad. Y aprovechar el mar resplandeciente hace que la gente se sienta muy feliz. En la cubierta de la cabina, todos estaban muy contentos con lo que estaban haciendo. Roy, ¿dónde has estado y por qué no puedes ver a tu gente? Roy se topó con Ace y lo vio sosteniendo una tira de pescado en la mano, asándose en el fuego. Como aquellos que viven todo el día a la deriva en este mar, este pez es, por supuesto, indispensable. ¿Viste un fantasma? Este tipo, cada vez que hace una pregunta, es realmente ingenuo, obviamente está frente a sus ojos y se queda realmente sin palabras cuando dice que no puede ver a la gente. No le diré que fui al barco del capitán Lon para invitarlos antes. Es demasiado problemático hablar con él así. Este tipo definitivamente volverá a hacer preguntas. Después de que Roy respondió a las palabras de Ace, calumnió a Ace en su corazón, realmente no quería explicarle demasiado a Ace, después de todo, este tipo tiene muchos problemas. Después de que Roy terminó de hablar, corrió hacia el astillero, dejando a Ace pensando en lo que dijo Roy. Y cuando reaccionó y supo que Roy le disgustaba nuevamente, sus propias palabras obviamente no significaban eso, ¿por qué cambió sus palabras en la boca de ese tipo? Ace tomó el pescado asado en su mano y tuvo que seguir asándolo en el fuego, ignorando por completo lo que dijo Roy, ya estaba acostumbrado desde hacía mucho tiempo. Roy entró en la cabaña y encontró un lugar tranquilo para sentarse y beber vino, tratando de calmarse. No quiere estar tan ocupado como los demás, solo quiere esperar a que todos terminen su trabajo y coman la comida que han preparado, después de todo, es una persona muy vaga. Roy se sentó allí, observando a todos los miembros de la tripulación muy felices, hablando y riendo como un niño, sin saber qué chistes se contaban. Parece que estos miembros de la tripulación finalmente están relajados y eso también los hace sentir bien, y de hecho es una buena idea realizar este banquete, y el capitán Marco realmente comprende a estos miembros de la tripulación. Toda la gente de los piratas de Barba Blanca no es como otros piratas, no sonríen en todo el día, cada uno hace lo suyo y está constantemente ocupado. Como a la Barba Blanca le gusta estar animada, él y todos los miembros de la tripulación también están muy integrados, y todos suelen celebrar de esta manera. No es tan cruel como los otros capitanes piratas y es muy estricto con toda la tripulación, lo que Roy admira mucho. En ese momento, escuchó un sonido animado en la cubierta y, por supuesto, Roy supo que debían ser las personas lideradas por el capitán Lon las que ya habían llegado aquí. Capitán Barba Blanca, gracias por su amable invitación, estaremos felices de acompañarlo en el banquete. No esperaba que el capitán Barba Blanca le ordenara específicamente a Roy que nos invitara, el capitán Barba Blanca es realmente tan legendario, muy hospitalario, jajaja. Invitado especialmente, ¿qué diablos está pasando? Obviamente es ese chico apestoso el que me invitó, mirando lo que quieren decir, cómo se parece a lo que quiero decir. Este chico apestoso debe haber empezado a engañar afuera en mi nombre otra vez. El capitán de Barba Blanca vio al capitán Dragón. Lo saludó calurosamente y le expresó su gran agradecimiento. Al principio el capitán Barba Blanca tenía frío, pero después de todo, tenía experiencia y reaccionó de inmediato, y también le dijo con entusiasmo al capitán Lon y su grupo. Gulara, esta multitud es tan animada. Todos apresúrense y tomen asiento. Debido a que se preparó algo de comida en la cubierta, todos celebraron un gran banquete. El capitán Barba Blanca invitó inmediatamente al capitán Lon y su pandilla a unirse al banquete. El capitán Dragón trajo a Brooke, y Bancot y Sabo, y algunos otros también trajeron mucha comida y vino, y todos estaban animados y mezclados, sintiendo la atmósfera. Capitán Barba Blanca, no sé dónde está Roy. No esperaba que los hombres del capitán Barba Blanca fueran muy poderosos, lo que realmente nos da envidia. Capitán Lon, es demasiado modesto, también es muy bueno, dijo que ese niño es muy inteligente y le gusta gastar bromas a la gente, colala. Después de que Barba Blanca terminó de hablar, se rió de buena gana, después de todo, Roy lo engañó nuevamente hace un momento, y parecía que debería encontrar la oportunidad de preguntarle a este chico apestoso por un tiempo. Después de que Roy escuchó la voz, ya había llegado a Esférula, después de todo, todavía tenía algo que decirle a la gente de este capitán dragón, presumiblemente fueron invitados y definitivamente no se negarían. Chico apestoso, se considera que has salido, te ordené especialmente que invitaras a la persona que invitó al capitán Lon, date prisa y entrétenlo. Cuando Barba Blanca vio salir a Roy, bajó la voz y solo pudo decirle esto a Roy con una voz que los dos pudieran escuchar.
Y también dijo la palabra deliberar muy en serio, y Roy ciertamente entendió lo que quería decir el anciano de barba blanca. Presumiblemente, la persona que vino del Capitán Long hace un momento ya le había explicado a Barba Blanca, y Roy se sintió un poco raro cuando miró la apariencia de Barba Blanca, y le gustaba ver al anciano desinflado. Papá, digo esto para mostrar tu prestigio, jeje. Después de que Roy terminó de hablar, no le dio a Barba Blanca la oportunidad de regañarlo, por lo que corrió hacia Brooke, y Bancroft y Sabo liderados por el Capitán Dragón. Cuando la gente del Capitán Long vio venir a Roy, todos se alegraron aún más y rápidamente dejaron que Roy se sentara con todos y comieron y bebieron animadamente. El Capitán Marco, así como hace, el Capitán Barba Blanca y Titch también se sentaron juntos y hablaron muy bien con la gente dirigida por el Capitán Dragón. Roy vio que rara vez se veía carne en él, lo que también hizo que sus ojos se iluminaran, y dijo con cierta sorpresa. ¿Cómo puede haber todavía carne para comer? Es tan buena, ¿de dónde diablos sacaste esto? Sin decirle una palabra, Roy tomó un trozo de carne que ya había sido hecho y comenzó a mordisquearlo, disfrutándolo muy contento. Porque es fácil conseguir carne en este mar, pero no se puede almacenar por mucho tiempo, lo que se vuelve algo difícil. Esta carne fue traída por los hombres del Capitán Dragón, porque cuando se hicieron a la mar en la isla, ya habían capturado algunas presas, y requirió mucho esfuerzo conservar esta carne hasta ahora. Roy, si quieres decir que esta carne todavía tiene tu crédito, de lo contrario, ¿cómo puedes comer carne tan fresca? Ja ja ja. ¿Qué quieres decir con mi crédito? ¿Por qué no lo entendí? Roy no creía que tuviera nada que ver con la carne, después de todo, no sabía que Ivankov le prepararía algo de carne. La presa capturada en la isla antes, algo de carne se conservó, y esta carne es muy difícil de conservar, si no fuera por la última vez que rompiste el iceberg, conseguí un poco de hielo para guardarlo, y ahora te estás comiendo. Un montón de carne apestosa, jajaja. Roy escuchó a Ivankov decir esto, pensando en ello de esta manera, él tiene su propio crédito en ello, no es de extrañar que este tipo todavía estuviera protegiendo un montón de cosas en esa situación la última vez, son solo estas carnes, ahora Roy entiende. Oh, ya veo, ya que tengo mi crédito, entonces puedo comer más. Dijo Roy, recogiendo la carne de otra presa y comiéndola de un gran trago, para que fuera muy divertido. Capitán Barba Blanca, escuché que Roy es su sobrino, ¿es así? Como todos hablaban y reían juntos, vi al Capitán Lon y al Capitán de Barba Blanca hablando en tono hogareño. De hecho, él es mi sobrino. Es realmente notable, escuchando a Ivankov, en una situación muy peligrosa, en realidad eliminó a una persona importante del equipo de búsqueda marítima, para que todos puedan salir del problema. Barba Blanca solo sabía de tal cosa ahora, después de todo, todos se habían reunido y no habían tenido la oportunidad de hablar sobre lo que había sucedido antes. Después de escuchar esto, Barba Blanca también se sorprendió un poco en su corazón, generalmente miraba a Roy con una mirada perezosa y no tenía nada que hacer excepto dormir todos los días. Parece que este niño realmente tiene una habilidad diferente en un momento crítico, ha sido optimista acerca de Roy durante mucho tiempo, pero lamenta un poco no haber presenciado una escena tan impactante con sus propios ojos, por lo que volvió la cabeza hacia Roy. Sí, de hecho existe tal cosa, pero la persona de la otra parte debería haber jugado de manera anormal para permitirme tener éxito, jaja. Roy originalmente pensó que era un eufemismo sobre este asunto y, por supuesto, todas estas personas sabían lo poderoso que era el equipo de patrulla marítima, ¿cómo pudo ocurrir tal error? Era obvio que Roy era muy discreto. Roy no quería que todos prestaran atención a sus cosas en este banquete, por lo que quería hablar de manera informal y dejar que todos cambiaran de tema. Porque Roy sabe que la otra parte es realmente muy capaz, pero está un poco subestimado. No debería haberse menospreciado a sí mismo, por lo que Roy lo habría matado en la oportunidad. Escuché que cuando luchas contra el enemigo, tienes una técnica muy especial y ni siquiera usas armas. El Capitán Dragón continuó preguntándole a Roy en este momento, lo que realmente hizo que Roy sintiera dolor de cabeza. Por supuesto, Roy ahora sabe sobre estas cosas, y deben ser Ivankov y Sabo quienes regresaron para contárselo al Capitán Dragón, y no sé cómo se describieron estos dos tipos en primer lugar. Al escuchar al Capitán Lon decir que sus métodos son muy especiales, también debe ser eufemístico, después de todo, la situación en ese momento, solo el propio Roy la sabe, entonces el Capitán Lon definitivamente no preguntará directamente por qué perdió su arma y vino a luchar contra el enemigo.
Debido a que Roy vio que el Capitán Dragón ahora tenía una expresión muy curiosa en su rostro, debió haber querido saber por qué hizo eso en ese momento. No pensé mucho en eso al principio, simplemente lo hice porque tenía prisa. Royce casualmente encontró una razón para decirlo, pero en realidad, este no es el caso. Su habilidad actual no es suficiente para poder asestar un golpe al oponente con un arma, lo que reducirá el uso de su habilidad. Así que descartó su arma en ese momento y usó directamente sus manos para luchar contra el enemigo, para poder aprovechar al máximo sus habilidades. Entonces Roy no se molestó en dar explicaciones, por lo que solo pudo encontrar una razón para evadir de esta manera, no fuera que todos siguieran haciendo preguntas sobre sí mismo. Inesperadamente, lo que dejó a Roy aún más sin palabras fue que Naace, que ahora los había dejado y estaba sentado en medio de muchos miembros de la tripulación, comenzó a alardear de sí mismo ante todos. Al ver la apariencia divertida de Ace, todavía tenía una gasa envuelta alrededor de sus brazos y frente, porque había resultado herido en la batalla con el enemigo, y ahora parecía un poco avergonzado. Pero esto no le impidió hablar en secreto con toda la tripulación, y no sé qué dijo sobre lo que había vivido. Debido a que Roy ya lo había escuchado antes, muchos miembros de la tripulación estaban hablando en secreto sobre sus asuntos y todos decían cosas diferentes, incluso el propio Roy había escuchado varias declaraciones. Roy no lo explicó al principio, solo dejó que todos dijeran esto, pero este Ace era demasiado, y ahora no le importaban en absoluto sus propios pensamientos. Es como un guionista hablando de la situación del momento. Cuando este maldito amor, debe ser para vengarse de sí mismo, siempre echarle agua fría y debe desacreditarse deliberadamente. Este tipo, su boca deja de hablar, ¿no sabe que está cansado? ¿Cómo no lastimarlo en la boca, para no tener que hablar allí sin cesar? Roy miró a Ace, luego lo calumnió en su corazón y miró a todos los que lo miraban, por lo que Roy solo pudo sonreír impotente a todos. Roy pensó para sí mismo, no podía permitir que todos siguieran preguntándose, parecía que era hora de que Ivankov lo ayudara a resolver el problema, para que él también pudiera desviar su atención. Ivankov, somos amigos de vida o muerte, ¿hay algo que quiero pedirte ayuda? Jaja, es realmente un honor que tu hijo te pregunte, ¿qué diablos está pasando? Cuando el hombre de barba blanca escuchó hablar a Roy, le preguntó a Ivankov, y parecía que este niño debía haber dicho lo que tenía en mente antes. Este barba blanca también quiere escuchar lo que Roy tiene que decir, lo que antes lo hacía parecer misterioso. Debido a que Barba Blanca quería saber qué pensaba Roy al principio, este niño en realidad le vendió un pase, y no lo dijo, solo lo dijo ahora, presumiblemente este asunto debería ser muy importante. Esto debería ser algo fácil para ti, solo usa tus habilidades para hacer flotar nuestro barco pirata, para que el reparador del barco pueda reparar las partes dañadas del barco debido a la batalla, jajaja. Oh, eso es lo que pasó. Ivankov tenía energía, podía llevar el barco a la superficie, por lo que sería muy fácil reparar los agujeros en el barco. Aunque este asunto es muy fácil para Ivankov, sin la ayuda de Ivankov, también es un dolor de cabeza para el agujero en un barco pirata. El capitán Lon escuchó la petición de Roy para Ivankov a un lado, y ahora miró a Roy con admiración en su corazón, parece que este niño en realidad no es tan casual como parece en la superficie, y su mente es muy profunda. Por otro lado, Brooke y Saab estaban muy felices de ser invitados, por lo que no sintieron nada y pensaron que era una cosa pequeña. Y la frase de Ivankov no respondió si Roy ayudaría o no, Roy todavía estaba mirando desde aquí. ¿Qué diablos quieres decir? No daré una palabra feliz, ¿dónde está la alegría habitual? No estarás en desacuerdo, ¿verdad? Si ese es el caso, es realmente una pérdida de prestigio para mí. Roy ahora está pensando en muchas posibilidades en su corazón, después de todo, esta propuesta fue hecha por él y sería un poco vergonzoso ser rechazado por Ivankov frente a esas personas. Chico apestoso, en este momento todavía te preocupas por la cara, y solo tú puedes pensar así. No es de extrañar que este niño quiera darse un festín con el capitán Lon y su pandilla, resulta que tiene ese cálculo. Incluso si este niño tiene buena conciencia, sabe que piensa en su barco pirata y realmente merece ser miembro de mi grupo pirata. Por supuesto, Barba Blanca escuchó el corazón de Roy y estaba pensando en tal cosa en su corazón, pero Roy no necesitaba tomar la cara como algo importante. Barba Blanca sabe que la actuación habitual de Roy siempre ha sido inactiva, y parece que todavía le gusta su barco pirata en su corazón y siempre resuelve las dificultades para todos sin darse cuenta. Cada vez que lo hace, es muy discreto, por lo que otros no piensan que ha hecho mucha contribución, por lo que todos sienten que Roy suele ser muy vago.
Debido al daño al barco, realmente angustió a todos por un tiempo, porque cuando conducen en el mar, todos solo pueden lidiar con eso por el momento, y no hay una buena manera de resolver este problema. No esperaba que Roy, quien siempre había estado preocupado por sí mismo, tomara este asunto en cuenta, y ahora, para tal cosa, pensó en esta muy buena manera. Es solo que cuando vi a Ivankov, que estaba bajo el mando del capitán Nalon, su actitud aún no estaba clara y no sabía a qué se refería. Ivankov, si te resulta difícil, olvídalo, pensemos en otras llenas. Roy vio que Ivankov no le había dado una respuesta clara durante mucho tiempo, y vio que Roy le había dicho esto de manera muy casual a Ivankov y no mostró ningún disgusto. Debido al agujero en el barco, ahora hay algo de agua debajo del barco, lo que debe solucionarse a tiempo. Si no se soluciona a tiempo, es probable que suponga un peligro para todos. Roy también escuchó a Barba Blanca hablar sobre esto, y todos los reparadores estaban muy avergonzados, solo intentaban encontrar una isla para reparar. Y esta vez Roy peleó con Ivankov y Sabo, y todos estaban familiarizados con ello, y después de comprender la habilidad de Ivankov, Roy tuvo esa idea. Roy esperaba que Ivankov usara su poder para detener su barco primero y luego dejara que los reparadores de su barco repararan el agujero debajo del barco. Después de todo, ahora que estoy a punto de ingresar al reino transexual, no sé cuál es la situación interna, por lo que ese problema debe resolverse de inmediato. En caso de que ingreses al reino de los demonios, la situación en el interior es peligrosa y todos no tienen tiempo para reparar el agujero en el fondo del barco. Esto agregará mucho riesgo al ingresar a este reino transexual, porque después de un riesgo, Roy se ha vuelto más cauteloso esta vez. ¿Qué tiene de difícil esto? Es pan comido para mí, jajaja. Entonces Ivankov accedió a ayudar a Roy en ese momento y sonrió de buena gana, porque Roy también lo salvó en un momento peligroso y, por supuesto, tenía que devolverle este favor. Ivankov, entonces en nombre de Barba Blanca, gracias de antemano a todos los miembros de los piratas. Después de que Roy agradeció a Ivankov, comenzó a calumniarlo nuevamente en su corazón. Maldita sea, estoy muerto de miedo, ya que estoy de acuerdo, ¿por qué respondí tan fuerte? Realmente pensé que iba a perder la cara hoy. Finalmente, no hay peligro, mi objetivo se ha logrado, y no en vano he pensado en ese camino. Ivankov, por supuesto, entró en contacto con Roy y también admiraba mucho la personalidad de Roy, por lo que aceptó la solicitud de Roy en ese momento. Si fuera otra persona, es posible que no pudiera aceptar esta condición. Después de todo, no son un grupo pirata y, con la ayuda ahora, es posible que cuando toquen intereses en el futuro, se conviertan en enemigos debido a intereses. Pero este pirata tiene un principio. Cuando sabe que necesita prestar atención a la moralidad, prestará atención a la moralidad, pero cuando se trata de intereses, no todos mostrarán piedad. Después de eso, todos comenzaron a beber, y este banquete realmente hizo a todos muy felices, solo para verlos a todos cantando y vitoreando, hasta que ya era tarde y el banquete terminó. Aunque la fiesta no duró mucho, todos se divirtieron mucho. Y todos también entienden que todos acaban de pasar por una batalla, por lo que el cuerpo también está muy cansado, después de esta relajación conviene descansar antes, para que todos puedan recuperar fuerzas lo antes posible. Los miembros de la tripulación de estos piratas tampoco eran informales, todos bebían un poco de vino, simplemente buscaban un lugar para descansar y muchas personas dormían directamente sobre la férula por conveniencia. Y como todos estaban muy relajados, este sueño también fue muy cómodo, y cuando amaneció, todos también arrastraron sus cuerpos algo doloridos hacia arriba. Porque hoy todo el mundo todavía necesita estar ocupado con cosas más importantes, es decir, reparar los lugares dañados del barco pirata. Este Ivankov realmente hizo lo que dijo, y había venido al barco de los piratas de Barba Blanca para ayudar a todos a comenzar a usar sus habilidades y dejar que esos reparadores repararan el gran agujero en el casco del barco. Ay, realmente no quiero levantarme, realmente quiero dormir tranquilamente. Ace se quejó en ese momento, porque también estaba muy cansado de jugar anoche, y se levantó esta mañana y ayudó a muchos reparadores a reparar el gran agujero en el fondo del barco, lo que también lo hizo un poco infeliz. Y gracias a la ayuda de Ivankov, ahora que su barco pirata ha sido apuntalado, es mucho más fácil para esos reparadores repararlo. Entonces el capitán Barba Blanca y sus capitanes Marco, Ace y Titch, todos comenzaron a trabajar. Roy era el único que no lo sabía, y nadie preguntó al respecto, porque todos sabían que Roy debía haber dormido allí otra vez. Su sueño es algo que no todo el mundo puede darse el lujo de decir, todo el mundo está acostumbrado desde hace mucho tiempo, así que no se quejan demasiado.
No te quejes, ¿quién te dejó no tener la vida de Roy? Ese chico apestoso, lo más envidiable es que no puede despertarse cuando duerme, y no sé qué tipo de habilidad tiene jajaja. Todos se levantaron muy temprano, por lo que no estaban demasiado llenos de energía, pero debido a que todos se burlaban unos de otros, la atmósfera también era animada y un grupo de personas que originalmente estaban apáticos ahora estaban de buen humor. Ese tipo, Roy, realmente es el pirata más vago que he visto en mi vida. Sí, no sé cómo logró llegar a donde está hoy. Ese niño es un niño que ha sido tocado por Dios y puede salvar el día en todo momento, que también es su estilo. E Ivankov, quien ayudó a todos a reparar el barco pirata, escuchó a todos los compañeros de Roy comentar sobre él y también calumnió a Roy en su corazón. Ese tipo es realmente astuto, aunque parece vago, pero su mente es muy astuta. Ivankov seguía pensando en su corazón, de lo contrario, ¿cómo podría ser un trabajador así aquí? No se trata solo de caer en la trampa de Roy de que está dispuesto a ayudar a los demás sin quejarse. El barco pirata fue reparado rápidamente con la ayuda del servicio de atención al cliente de Iván, y Barba Blanca dirigió a un grupo de personas para agradecer a Ivankov nuevamente. Papá, no esperaba que Roy realmente nos ayudara a resolver un gran problema. Cuando Ivankov ya había abandonado el barco pirata de Barba Blanca, vio que Marco le decía esto a Barba Blanca. De hecho, aunque este niño suele parecer inactivo, tiene una buena idea en su corazón. Si Roy no le hubiera pedido ayuda a Ivankov, no sabemos cuánto tiempo se habría retrasado el gran agujero en el fondo del barco. Es posible que debido a este gran agujero, también seamos muy problemáticos, y finalmente hemos resuelto este problema, lo que también nos permite avanzar mejor. Todos repararon la periferia de este país demoníaco, repararon los agujeros en el barco, todos descansaron y comenzaron a prepararse para un nuevo día de navegación. El clima era excepcionalmente soleado ese día y todos estaban de muy buen humor, al ver la inminente entrada al reino de los demonios, todos estaban un poco emocionados. Y este reino de la Divois está rodeado por el mar, y también está en una isla, escuché que es muy rica, y es un lugar que todos los reyes de One Piece anhelan. Fin del capítulo. Esta novela está más actualizada en Patreon del canal. Busca el link del Patreon en la descripción del vídeo.